Epidemiología. Posteriormente haré yo una presentación y posteriormente Fernando García Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, introducirá al conferenciante. Tiene la palabra Dorina Tello. Buenos días, gracias por vuestra presencia en este local que, bueno, ya lo hemos tenido otras veces, pero que siempre impresiona cuando entramos por primera vez. Gracias, Joaquín, por haber aceptado venir a estas jornadas y estar con nosotros, y gracias a Ascensión Bernal, su directora, por estar también contra nosotros. Fernando García Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, porque ha sido el que ha propiciado que realmente hiciéramos esta jornada conjunta, el Centro Nacional y la Sociedad Española de Epidemiología, y esta primera jornada que esperemos que sea un punto de inicio en otras colaboraciones y repetirse en otros momentos de acuerdo con las situaciones que consideremos oportuno para seguir trabajando de forma conjunta en la epidemiología. Las relaciones entre la sociedad y el centro siempre han sido muy colaborativas, ha habido muchos encuentros, muchas cosas, y en esta ocasión se ha reforzado con un convenio entre el Instituto y la sociedad, y bueno, pues uno de los objetivos es promover los foros de intercambio y discusión que nos permita profundizar en temas, que nos dé una perspectiva multidisciplinar, que nos facilite la integración de la coordinación de los recursos y las actividades en el desarrollo de la epidemiología y de la salud pública. Y sobre todo tenemos a Miguel Ángel Hernán. Gracias por haber aceptado y por haber venido desde Harvard, catedrático del Departamento de Epidemiología y médico por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster de Salud Pública por la doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard. Todos lo conocemos, o casi todos lo conocemos, y siempre ha sido un punto de referencia, disfrutando de sus enseñanzas, de sus trabajos son bien conocidos, y desde luego aquí entre nosotros en el campus, en la Escuela Nacional de Sanidad y en el propio Centro Nacional de Epidemiología, siempre hemos disfrutado de sus enseñanzas, de sus cursos, y bueno, hay mucha gente que está disfrutando de él también, colaborando en los proyectos de investigación, que yo creo que es algo muy importante. Y algunos investigadores pues lo tienen más de referencia que otros, ¿no? Pero todos yo creo que es para nosotros pues partícipe de todas las cosas y de sus enseñanzas, sus publicaciones y su libro. Vamos a disfrutar de su conferencia. Y bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. La jornada se va a transmitir online. Yo creo que también eso ha sido un esfuerzo por parte de la Sociedad Española de Epidemiología para que fuera posible. Dar las gracias a todos los que han colaborado en la organización, tanto por parte del Instituto como por parte de la sociedad. No voy a decir nombres, pero bueno, yo creo que entre todos es posible que podamos disfrutar de estos momentos. También os invito, al que podáis, a visitar el Centro Nacional de Epidemiología, que ha quedado también nuevo y reluciente, planchado, lavado y planchado, diríamos. O sea que muchas gracias a todos. Muy bien, gracias, Dorina. Yo voy a dirigir unas palabras. Me resulta muy grato encontrarme hoy aquí con todos ustedes en este marco incomparable como es el Salón de Actos Ernest Lluch, para inaugurar la primera jornada epidemiológica organizada conjuntamente por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Epidemiología. Como director del Instituto quiero transmitirles nuestra bienvenida, así como manifestar que nuestra institución continuará estando abierta para la celebración de actos como el que hoy inauguramos, ya que uno de los principales cometidos del Instituto es ser foro de encuentro entre profesionales de las ciencias de la salud en todas sus vertientes, lo que conduce sin duda a un mutuo enriquecimiento por el acercamiento de diversos enfoques de múltiples disciplinas. La jornada que hoy inauguramos se enmarca en el convenio recientemente firmado entre el Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Epidemiología, convenio que tiene entre sus objetivos más importantes el apoyo a la investigación orientada a mejorar la salud pública, ya que somos conscientes de la necesidad de potenciar el trabajo en esta línea.
La salud pública y la epidemiología, por su propia definición, abordan temas de interés prioritario y sus resultados influyen y condicionan el comportamiento de la población. Otro de los objetivos del convenio es promover foros de discusión que permitan profundizar en los temas desde una perspectiva multidisciplinar, facilitando con ello la integración y coordinación de recursos y actividades de todos los sectores e instituciones interesados. Como no podía ser de otra forma, el Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología han estado vinculados desde sus orígenes. De hecho, el Centro Nacional de Epidemiología tiene entre su personal socios fundadores de la sociedad e incluso uno de los presidentes de la Sociedad Española de Epidemiología ha sido simultáneamente director del Centro Nacional de Epidemiología. El Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología, por tanto, comparten el afán por potenciar en nuestro país el desarrollo de esta disciplina científica, que es además una herramienta básica de la salud pública. El Instituto de Salud Carlos III, como organismo público de investigación de apoyo científico-técnico para el Sistema Nacional de Salud en el campo de la salud pública, considera que la epidemiología es una de las competencias esenciales en nuestra institución y que además interactúa coordinadamente con el resto de áreas, todo lo cual conduce a una mayor amplitud y riqueza del conocimiento existente en nuestra organización. Como no podía ser de otro modo, el Instituto promoverá que los profesionales de la epidemiología sigan perfeccionándose técnica y científicamente y que continúen con su plena dedicación y compromiso con el Sistema Nacional de Salud y con la sociedad. Esta jornada, que pretende ser anual, quiere ser un foro de encuentro para el debate científico. Gracias a las nuevas tecnologías, este debate va a poder seguirse más allá de los muros de esta sala, lo que permitirá aprovechar este esfuerzo conjunto en todo el ámbito científico de habla hispana. Quiero dar las gracias especialmente a Miguel Ángel Hernán, catedrático de Epidemiología del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard, por haber aceptado la invitación del Instituto de Salud Carlos III y de la Sociedad Española de Epidemiología para compartir sus conocimientos con todos nosotros. Les deseo que este acto sea todo un éxito. Gracias por su atención. Tiene la palabra Fernando García Benavides. Buenos días a todos los que estáis aquí, a los que nos seguís a través de Internet. Gracias, director del Instituto de Salud Carlos III, gracias, Joaquín Ascensión, y gracias también a Odorina, directora del Centro Nacional de Epidemiología. Yo sí quiero agradecer de manera especial, Odorina, a Beatriz, que ha hecho de bisagra entre el Centro Nacional de Epidemiología y la Sociedad Española de Epidemiología. Siempre hace falta alguna persona para que los proyectos, las ideas que podemos ir teniendo se hagan realidad, ¿no? Y esa persona de manera especial es Beatriz. La colaboración, como se ha señalado por los anteriores que me han precedido en el uso de la palabra, no empieza hoy. Llevamos ya un tiempo colaborando con la Escuela Nacional de Sanidad, que está el premio Enrique Nájera y que ahora el convenio vamos a renovarlo, al mejor artículo publicado por un español en alguna revista internacional, que por cierto, la última edición del premio se dio a una colega del Centro Nacional de Epidemiología, Esther García, quiero recordar, y también con el CIBERES. También hay una colaboración que mantendremos este año con los premios a las mejores comunicaciones por parte de epidemiólogos jóvenes, menos de 35 años, lo siento Miguel, ya no te puedes presentar, y que tendrá lugar en el Congreso, no es publicidad, 17 y 19 de octubre en Santander, que os esperamos a todos allí. Para nosotros estar aquí es algo muy especial, ¿no? Porque los epidemiólogos, a veces, las epidemiólogas, a veces nos sentimos un poco huérfanos, ¿no? Aquí empezó la sociedad en el 78, no solamente hemos tenido presidentes de personas que han ocupado cargos importantes en el instituto, sino también es que aquí en el 78 se creó la sociedad en la última oposición convocada y resuelta de epidemiólogos del Estado. Y en ese curso posterior a los que fueron seleccionados, sacaron la oposición, se constituyó y hace ya 34 años. No es poco tiempo. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo y aquí hay muchos presidentes, algunos presidentes que me han precedido en este cargo que me honra, ¿no? Además porque en esta institución hay un centro que lleva el nombre de epidemiología en el frontispicio, ¿no? Que es el Centro Nacional de Epidemiología. Los que hacemos epidemiología no tenemos un grado detrás, una licenciatura, una diplomatura, tampoco una especialidad médica. Sabemos que la de Medicina Preventiva y Salud Pública hace un buen uso intensivo de la epidemiología,
pero hay otras especialidades que también lo hacen. Y además, como decía, las oposiciones de epidemiólogos del Estado, aquellas del 78, fueron las últimas, ¿no? Pero esto, por lo tanto, nos hace sentirnos aquí, en el Carlos III, como en casa, bien acogidos, respetados, cuidados, incluso mimados, ¿no? Pero esta sensación de orfandad no necesariamente es negativa, ¿no? Aquello que decía Goytisolo, ¿no?, en su libro Cotos Vedados, ¿no?, los dones preciosos del desarraigo y la movilidad, ¿no? Eso nos evita el no tener algún interés corporativo, pues las sarpullidos corporativistas, que es un poco como el nacionalismo micro, ¿no? Y esto también nos permite poder jugar en muchos campos, desde la Dirección General de Tráfico hasta una mutua accidente de trabajo o un servicio de un hospital o un centro de atención primaria o un grupo de investigación de biología celular. Por lo tanto, los epidemiólogos somos multitasking y eso también yo creo que es una ventaja de esta capacidad y que el ciber, de alguna manera, el ciberesp recoge, ¿no? Yo creo que con la que está cayendo estos días y lo que está desde hace ya 5 años, ¿no?, que os voy a contar, que nos vamos a contar entre nosotros, que no sepamos cada día cuando nos levantamos, hoy hay motivo para ser optimista. Yo quiero hoy vivir este acto que me llena de placer, de veros aquí, a los colegas que nos están siguiendo, y no sé, igual es la luz de Madrid, ¿no?, que Antonio López también nos transmite, ¿no? Pero yo creo que es también la fuerza de la Sociedad Española de Epidemiología, de los que hacemos epidemiología, tanto en la asistencia, el interés por esta conferencia, como también por el número de comunicaciones que se ha recibido en el Congreso de Santander, ¿no?, en una época como estamos, ¿no, Vicente?, que es el presidente del Comité Científico. Recibir 550 comunicaciones es todo un hito, ¿no? La crisis pasará seguro. Es verdad que hay dramas personales, individuales muy concretos, y saldremos de ella más fuerte, con una economía que no tenga estas deudas, ¿no?, con la especulación, con la mentira, una economía basada en el conocimiento, en la información, y con una sociedad, esperamos, más equitativa, más cohesionada, más justa. Yo espero, creo que todos los que estamos aquí deseamos esto. Y la epidemiología está contribuyendo a que esa salida sea de esta manera. Somos, creo que, una inversión productiva. Invertir en epidemiología es invertir en esa salida de esta crisis en términos de una sociedad más equitativa, más basada en el conocimiento, ¿no? Invertir en epidemiología es invertir en epidemiólogos y epidemiólogas, porque la epidemiología lo hacen las personas, ya nos explicará ahora nuestro invitado, ¿no? Y de hecho no lo estamos haciendo mal. El ciberesp, que reúne a un número importante de investigadores de epidemiología, ha sido evaluado como el ciber mejor evaluado en la última evaluación de todos los ciber que están en este momento en activo, ¿no? Por lo tanto, aquí hoy vamos a hacer un ejercicio típico de los epidemiólogos y epidemiólogas. Mirarnos para criticarnos, ser capaces de identificar nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y a pesar de eso mostrar algunos resultados, que es algo que en otras disciplinas no es tan frecuente. Y en epidemiología yo creo que es algo que nos llena también y nos identifica. La capacidad de autocrítica, de aprender de los errores y de ser modestos en cuanto al reconocimiento de las limitaciones. Y para ello yo creo que nada mejor que el invitado de hoy, Miguel Hernán, que, como ya se ha dicho, es catedrático de epidemiología en un departamento de epidemiología y bioestadística de la Harvard School of Public Health. Creo que es la primera vez que un español ocupa un cargo de este tipo. Posiblemente Joaquín Nieto en Wisconsin, también hay que recordarlo. Miguel nació en Madrid en 1970, acabó medicina en la Autónoma de Madrid en el 95 y marchó inmediatamente con una beca de la Caixa, me decía hace poco, a Harvard a hacer un máster primero de salud pública y después de bioestadística en el 95, 96, 99, además de doctorarse en epidemiología.
Su actividad docente la desarrolla principalmente en la Escuela de Salud Pública, pero también en la Medical School de Harvard, que es un programa mixto MIT y Harvard, muy interesante. Y es además director asociado del programa de inferencia causal, que creo que hoy nos va a ilustrar algunas cosas. Ha sido profesor, ha impartido cursos en la Escuela Nacional de Sanidad, en el Karolinska Institute, en Estocolmo, el Erasmus Medical Center, en Rotterdam, y en Singapur y en otros lugares. Toca diversos tipos de oboe y además es un empedernido coleccionista de instrumentos de viento populares, la gralla entre ellas. Y para alegrías de uno y no tanta alegría de otros, me parece que es del Real Madrid. Además de ser socio de la Sociedad Española de Epidemiología, atento a los que no lo sois, desde el 2001. Es el socio 1205. Hace unos años circulaba por Harvard, según algunos espías que tiene la Sociedad Española de Epidemiología y que enviamos de tanto en tanto a Harvard a hacer algún sabático, circulaba una leyenda que decía que Miguel hacía con James Robin lo que había hecho Rothman con Mietenin. ¿Os acordáis aquel Theoretical Epidemiology? Que nadie lo entendía hasta que llegó Modern of Epidemiology, que nos permitió entender algo más. Posiblemente esta leyenda está hoy superada. Y él, junto con Robbins, con Pierre, están haciendo una auténtica revolución de la epidemiología. Creo que estamos delante de unas personas que están en la frontera de la evolución de la epidemiología que vivimos en los años 80, 90 de mano de Rothman y Mietenin. Ahora lo podemos estar viviendo, lo estamos viviendo de mano de Miguel, James Robin y otros colegas. Llevan 10 años publicando y realizando trabajos en este sentido. Como dice Alfredo Moravia, que este año dará un curso en la Menéndez Pelayo este julio, en su History of Epidemiological Methods and Concepts, las disciplinas se van complicando. Y hoy vamos a asistir a uno de esos momentos en que la complejidad es inevitable. Si queremos hacer frente a los problemas complejos, en la medida en que vayamos evolucionando, tenemos que incorporar mayor complejidad. Esperemos poderlo entender. Miguel, es para mí un honor poder presentarte y estar aquí hoy escuchándote. Muchas gracias. Cuando quiera tienes la palabra. Bueno, pues no sé qué decir. Quizás este es el mejor punto que me puedo ir a casa y quedar bien. No sé cómo sabes todas esas cosas, pero, no. Pero bueno, es un gran honor estar aquí. Yo tengo una relación con el Carlos III, con el Centro Nacional de Epidemiología, con la Escuela Nacional de Sanidad, hace ya muchos años. En cierto sentido, la escuela fue la primera escuela de salud pública, aunque he trabajado durante los últimos años en Boston, pero la Escuela Nacional de Sanidad fue el sitio donde empecé a estar en contacto con la salud pública. Así que gracias a todos y vamos a empezar en cuanto vea cómo va esto. El título de la charla es «Los métodos epidemiológicos son inútiles, solo pueden darte respuestas». Esto está basado en una frase atribuida a Pablo Picasso que dijo «Los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas». Era más fácil decirlo para él, porque él no dependía de los ordenadores para ganarse la vida, mientras que yo me gano la vida con métodos epidemiológicos y intentando convencer a la gente de que los métodos epidemiológicos son importantes y que hay que aprenderlos bien. Pero aún así creo que se nos ha ido a mano. Creo que estamos en una situación ahora mismo en que muchas veces
la investigación epidemiológica está basada en métodos muy sofisticados. Ya no usamos las tablas de 2x2 o la estandarización de tasas que todos hemos aprendido en cursos básicos, y ponemos mucho énfasis en otros métodos que tienen nombres muy rimbombantes y que son muy chulos y que nos hacen parecer más técnicos de lo que a veces somos. Y ese énfasis en los métodos nos hace perder de vista la pregunta que queremos hacer. Y eso es malo. El énfasis en métodos a expensas del énfasis en tener una idea clara de lo que queremos responder es un problema. Podría haber puesto este título a la presentación, pero quizás no hubierais venido tantos, porque es muy soso. Pero este es un posible título para esta presentación también. Entonces, un ejemplo de una pregunta mal hecha es esta. Vamos a ver esto. Estos son dos que se mudan a un piso y deciden empapelar el salón, con lo que le preguntan al vecino que cuántos rollos de papel usó él para empapelar el salón. El vecino les dice 7. Entonces ellos compran 7 rollos de papel muy caro y se ponen a empapelar el salón. Cuando han acabado el 4.º rollo, el salón está listo. Miran a los 3 rollos de papel muy caro que no han usado, le dicen al vecino, pero bueno, ¿cómo nos has dicho esto? Hemos hecho lo que nos dijiste y nos han sobrado 3 rollos. A lo que contesta el vecino, vaya, a vosotros os ha pasado también. Ese es el ejemplo de una pregunta mal hecha. Y parte de esta charla va a ser sobre cómo hacemos las preguntas en epidemiología, y hay veces que no son muy distintas que esta pregunta. Voy a usar 3 ejemplos básicos. Uno, en el primer ejemplo, que es la terapia antirretroviral para VIH. Este es un ejemplo en que para responder la pregunta hacen falta métodos sofisticados. El segundo ejemplo va a ser la terapia hormonal sustitutoria. Es un ejemplo en que para responder a la pregunta no hacen falta métodos sofisticados. Y el último ejemplo, estilo de vida y enfermedad cardíaca, va a ser un ejemplo en el que ni siquiera tenemos clara cuál es la pregunta. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. ¿Cuál es el efecto de la terapia antirretroviral de gran actividad larga sobre la mortalidad de pacientes VIH positivos? Y voy a usar datos de aquí de la HIV Causal Collaboration, que son unos 60.000 individuos infectados con virus de VIH de Estados Unidos y de Europa. Aquí hay un reto importante, y el reto aquí es que tenemos una exposición que cambia con el tiempo. La gente empieza a tomar targa en distintos puntos. Aparte de eso, tenemos unos confusores que cambian con el tiempo. Por ejemplo, si pensáis en el CD4, el CD4 cambia durante el periodo del estudio, y los confusores que cambian con el tiempo están afectados por si la persona ha tenido un tratamiento previo. Entonces, cuando tenemos este ciclo de retroalimentación entre los confusores y el tratamiento, resulta que no podemos usar métodos estadísticos estándar porque hay sesgo. Esto es algo que describió Robbins en el 86 y que es algo ya muy conocido. De hecho, digamos que intentamos analizar estos datos usando métodos convencionales, como un Cox. En este caso, si usamos como única covariable targa sino, la hazard ratio es de 1,4.
lógicamente es 1,4 porque hay mucha confusión por indicación. Los pacientes que toman targa son los que tienen el CD4 más bajo, son los que tienen más riesgo de muerte. Luego vamos a encontrar algo que está mal. 1,4 no quiere decir que haya un 40% más de riesgo asociado o por causa de tomar targa. Hay que ajustar por todos los confusores que podamos. Cuando añadimos al modelo de Cox todos los confusores que se miden al inicio del estudio, el TD4, la carga viral, síntomas, etc., baja el estimador de 1,4 a 0,7, a 0,8. Y 0,8 es, bueno, aún no está bien del todo, porque el efecto de targa se sabe por ensayos clínicos que está entre 0,4 y 0,5. Pero 0,8 es algo ya mucho más razonable. Estamos ajustando por parte de los factores de confusión, solo por los que se miden al inicio, pero no estamos ajustando aún por todos los factores de confusión que cambian con el tiempo durante el tiempo de seguimiento. Cuando también se ponen en el modelo de Cox todos esos factores que cambian con el tiempo, el estimador casi no cambia, se queda en 0,83. Eso no tiene el más mínimo sentido, porque hay mucha más confusión por todos esos factores. Uno esperaría ver cómo baja el estimador de 0,8 a 0,6 o 0,5, pero no pasa. Esto es un ejemplo del sesgo que existe cuando intentamos usar un método convencional para ajustar por confusores que cambian en el tiempo y que están afectados por el propio uso de tratamiento. Luego, este es un caso en el que sí hay que usar un método más sofisticado. El método que voy a mostrar aquí es la ponderación por la probabilidad inversa, PI, que es un método que se empezó a desarrollar a finales de los 90 y que hoy ya se usa de forma más o menos estándar en todas las grandes cohortes de VIH. Cuando usamos este método, que no voy a describir aquí porque no tenemos tiempo, usando las mismas variables para ajustar por la confusión, baja el estimador a 0,5. Estamos usando exactamente las mismas variables que antes, pero en vez de 0,83 tenemos 0,5, porque este método no causa este sesgo que se debe a ajustar por factores de confusión que están afectados por el tratamiento previo. Y 0,4 o 0,5 es lo que uno esperaría basado en ensayos clínicos, etc. Luego, esto es una gráfica que muestra cómo cambia el estimador cuando no se ajusta por nada, cuando se ajusta solo por las variables al inicio y cuando se ajusta mal por las variables que cambian con el tiempo, y lo que pasa cuando se ajusta por todo eso usando el método nuevo. Luego, este es un ejemplo en el que realmente hacen falta métodos un poco más sofisticados para poder responder la pregunta de interés. Y quería dar este ejemplo primero para dejar claro que hay veces que lo que hacemos vale la pena. Pero hay otros ejemplos en los que eso no está tan claro. En este otro ejemplo vamos a discutir el efecto de la terapia hormonal sustitutoria sobre la enfermedad coronaria. Y este es un ejemplo que espero que conozcáis casi todos. Es un ejemplo que ha causado una gran discrepancia entre ensayos clínicos y estudios observacionales, y es un ejemplo que se ha estado discutiendo mucho. Es algo que se ha convertido en el ejemplo de cómo los métodos epidemiológicos están mal.
Para los que han estado viviendo en otro universo durante los últimos años y que no saben esto, los estudios observacionales habían encontrado un riesgo más bajo de enfermedad coronaria entre mujeres que usaban terapia hormonal. El riesgo era como de un 30% más bajo y ese es un riesgo que se ha encontrado desde mediados de los 80 hasta el último artículo que se publicó en el National Health Study en el 2006. Más o menos teníamos unos estimadores entre 0,3 los más bajos y 0,7 los últimos, pero siempre un riesgo más bajo de más del 30% en las mujeres que usaban terapia hormonal sustitutoria comparadas con las que no. En el 2002 se publicó en JAMA y luego en el 2003 en el New England se publicaron los resultados de un ensayo clínico en 16.000 mujeres. Este ensayo clínico es el Women's Health Initiative, WHI, y es un ensayo clínico que encontró exactamente lo contrario, que las mujeres que fueron asignadas a terapia hormonal tenían un riesgo más alto de enfermedad coronaria, de más del 20%. Esto causó un furor, especialmente cuando se tiene en cuenta de que antes de que ese ensayo clínico se hubiera hecho, todas las recomendaciones empezaban a ir hacia recomendar a las mujeres que tomaran terapia hormonal sustitutoria, no solo por los síntomas de la menopausia, que es la razón para tomarla, sino también como prevención de enfermedad coronaria. En 1996 la American Heart Association estaba diciendo que la terapia hormonal sustitutoria era quizás una buena forma de luchar contra la enfermedad coronaria. En el 2002, cuando se hacen públicos los resultados del WHI, hay una reacción en cadena. Primero, esto no es lo que esperábamos. Segundo, puesto que los ensayos clínicos están bien, eso quiere decir que los estudios observacionales están mal. ¿Y cómo podemos volver a confiar en estudios observacionales cuando han tenido algo, cuando se han equivocado tanto en este tema? Lo que es peor, hay que financiar estudios observacionales. Para los que trabajamos en este campo, esta es la pregunta más importante, claro. Cuando empezamos a oír esto en NIH y en otros sitios, empiezas a tener miedo. Y fue por lo que empezamos a trabajar en este tema. Entonces, si uno pregunta a la gente por qué lo hicieron mal los estudios observacionales, hay una hipótesis que mucha gente te dirá y dice, bueno, los estudios epidemiológicos observacionales están mal porque son estudios observacionales. Y los estudios observacionales todo el mundo sabe que tienen riesgo de confusión por indicación o por otras causas, y este es el ejemplo más claro. Las mujeres que tomaban en Estados Unidos, al menos, terapia hormonal, eran mujeres que tenían acceso a cierto nivel de asistencia médica, que tenían acceso a cierto nivel de estilo de vida, ejercicio físico, etcétera, que hace que no fueran como las que no tomaban la terapia. Por lo tanto, los resultados de los estudios observacionales estaban mal porque estaban totalmente confundidos por estilo de vida, por el nivel socioeconómico, etc. Bueno, esta es una posibilidad. Lo que nosotros empezamos a plantear es que quizás hay otra alternativa a esa explicación,
que dice que los estudios observacionales y los ensayos y el ensayo clínico dieron una respuesta distinta porque estaban haciendo preguntas distintas. Realmente no estaban preguntando lo mismo. Luego no es sorprendente que dieran resultados distintos. Y esto es lo que vamos a ver aquí ahora. Bueno, entonces, si uno piensa en un ensayo clínico, lo que se hace primero, en un ensayo clínico, lo que se hace primero es se formula la pregunta. Y después, en este caso, es cuál es el riesgo de enfermedad coronaria entre mujeres que toman terapia hormonal. Cuando ya se ha formulado la pregunta, se diseña el estudio y se decide cuál es el análisis que se va a hacer para ese estudio. En ese caso, el estudio era asignación al azar de terapia hormonal a 8.000 mujeres en un grupo, 8.000 en el otro. Y después se hizo un análisis por intención de tratar. Todo esto se hizo antes de recoger los datos. Así es como funcionan los ensayos clínicos. El WHI no era solo este ensayo clínico, fueron 3 ensayos clínicos más un estudio observacional y todo esto costó a unos $1.000 millones. Fue un estudio muy, muy caro y fue muy difícil de hacer, entre otras cosas, porque se pensaba que no era ético hacer el estudio. Porque cómo se iba a aleatorizar a mujeres a terapia hormonal sustitutoria y a otras a nada, cuando se sabía que la terapia hormonal sustitutoria era tan buena para reducir el riesgo de enfermedad coronaria, como habían probado los estudios epidemiológicos. Luego fue aún más un shock cuando se vio que lo no ético era dar la terapia hormonal sustitutoria durante periodos largos de tiempo. Pero bueno, así es como se diseña el ensayo clínico. Y los resultados del ensayo clínico, que quiero que veáis con un poco más de detenimiento, porque luego vamos a compararlos con los resultados de los estudios observacionales, eran el riesgo relativo era de 1,2, 1,23 o 24, depende de cómo hagas el análisis, con un intervalo de confianza que va el límite inferior de 0,99 o de 1,00, depende de cómo se haga el análisis. Pero lo que es más interesante es que cuando miras a los años de seguimiento, es en los primeros 2 años cuando hay un aumento de riesgo claro. En los primeros 2 años el riesgo aumenta en un 50%. En los primeros 2 años de uso. Entre los años 2 a 5 el riesgo baja a 1,3 y más de 5 años 0,7. El hecho de que el riesgo relativo baje y que llegue a darse la vuelta y se ponga por debajo de 1 es esperable hasta cierto tiempo, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo un estudio, los que caen primero son los individuos más susceptibles. Conforme van cayendo los individuos más susceptibles en el grupo asignado a hormonas, ese grupo tiene cada vez menos individuos susceptibles. Cuando llegas a 5 años, en el grupo asignado a hormonas quedan las supermujeres, que no son susceptibles. Luego, claro, a los 5 años ya no estamos comparando grupos con el mismo tipo de individuos. En el grupo de hormonas tenemos a las superwomen que no son susceptibles, porque si lo fueran ya se habrían muerto antes, con las que no han estado sometidas a esa presión durante esos 5 años. Luego es lógico que el riesgo relativo baje con el tiempo y que incluso se dé la vuelta. Esto es algo que uno espera ver en todos los estudios de supervivencia cuando miras a la hazard ratio
a lo largo del tiempo este tipo de cosas pasan. Uno mata a todas las mujeres susceptibles durante los primeros 5 años y luego te quedan las que no importa lo que les hagas. Esas ya no van a tener un infarto. Bien, otro análisis que se hizo en este estudio fue viendo cuál era el estimador en función de los años desde la menopausia. Entonces, lo que se vio es que en mujeres que entraban en el ensayo clínico cerca de la menopausia, en los 10 años, no había un aumento de riesgo, mientras que en las mujeres que empezaban el estudio 20 años o más después de la menopausia existía un aumento en riesgo mucho más alto. La edad media en este estudio era de 65 años. Cuando uno piensa, si se está haciendo un ensayo clínico para estimar el efecto de una terapia que se usa en torno a la menopausia, ¿cómo es posible que la edad media sea de 65 años? Bueno, porque por cuestiones prácticas y para no gastarse más de $1.000 millones, había que incluir en el estudio a mujeres que tuvieran un riesgo alto de enfermedad coronaria, porque si no, no se hubieran tenido el número de casos necesario para estimar nada con poder estadístico en un periodo de 5 años. Esto se usó para defender la idea de que quizás los estudios epidemiológicos no estaban mal. Los estudios epidemiológicos habían incluido mujeres más jóvenes solo, porque los estudios epidemiológicos tenían a las mujeres que usan terapia hormonal sustitutoria en el mundo real y no son mujeres de 65 años. Luego eso es algo que se ha usado también y vamos a ver ahora si eso es posible, ¿no? Bueno, eso es el ensayo clínico. En los estudios observacionales hay una diferencia muy, muy grande y es que tenemos los datos. Antes de hacer la pregunta, tenemos los datos. Entonces, ya sé que nadie en esta sala hace eso nunca, pero hay gente que primero decide el análisis y después piensa, ¿a qué pregunta me está respondiendo este análisis que hago? Y realmente este es uno de los problemas más serios que tenemos en epidemiología. Aparte de la confusión y todo eso, tenemos este problema tan serio de que los datos están ahí, antes de hacer el estudio. Este no es el caso siempre, pero es el caso muy, muy común. O haces el estudio con cierta pregunta, pero ya que tienes los datos, pues ¿por qué no mirar a esta otra pregunta? Y como cuesta tanto escribir un artículo, vamos a mirar y lo que salga y de eso vamos a... En fin, si lo que digo suena cercano es porque todos hacemos eso. El tema es que si uno piensa en lo que estaban haciendo los estudios observacionales de terapia hormonal sustitutoria, estaban comparando a mujeres que tomaban hormonas y mujeres que no tomaban hormonas. Y encontraban que las mujeres que tomaban hormonas tenían menos riesgo que las mujeres que no tomaban hormonas. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué pregunta estamos haciendo? No está claro. No está claro porque imaginaos que sois una mujer que tiene que decidir si empezar a tomar hormonas o no. Entonces vais al médico y le preguntáis, ¿debería empezar a tomar hormonas? Y el médico contesta, bueno, hay estudios observacionales que dicen que las mujeres que toman hormonas tienen un riesgo menor de enfermedad coronaria que las que no toman hormonas. Dices, ya, pero eso no es lo que quiero saber. Yo quiero saber si las mujeres que empiezan a tomar hormonas tienen un riesgo menor que las que no empiezan a tomar hormonas, ¿verdad? Porque las que están tomando hormonas quizás las han estado tomando durante 5 años. Quizás son las supervivientes, son las supermujeres que están tomando hormonas hoy porque no han tenido infarto antes.
Luego, hacer una comparación entre las mujeres que están tomando hormonas y las que no están tomando hormonas no responde la pregunta de una mujer que está intentando decidir si empieza a tomarlas basado en su riesgo coronario. El ensayo clínico sí responde a esa pregunta, porque el ensayo clínico tomaba un grupo de mujeres que eran iniciadoras con un grupo de no iniciadoras, mientras que los estudios observacionales estaban tomando a mujeres que estaban incluyendo a mujeres que tomaban hormonas durante algún tiempo y las comparaban con las mujeres que no estaban tomando hormonas. Luego, la pregunta que hacían los estudios observacionales, uno, no es la pregunta interesante desde un punto de vista clínico, y dos, ¿cómo no va a encontrar un riesgo menor entre las usuarias que entre las no usuarias? Si hasta el ensayo clínico estaba encontrando un riesgo menor entre las usuarias comparadas con las usuarias, cuando uno se concentra en las que habían estado tomando hormonas durante mucho tiempo. Los estudios observacionales estaban encontrando lo mismo. Lo que decidimos hacer fue reanalizar los estudios observacionales haciendo la misma pregunta que el ensayo clínico hacía. En vez de comparar a usuarias con no usuarias, vamos a comparar a mujeres que empiezan a tomar terapia hormonal con las que no. Hicimos esto con varias bases de datos observacionales. Lo que voy a describir aquí es con el Nurses Health Study, que es un estudio que tiene unas 80.000 mujeres en Estados Unidos con información en dieta y estilo de vida desde 1980. Es un estudio en el que cada 2 años se les manda un cuestionario en el que responden sobre su estilo de vida, sobre los diagnósticos médicos que han tenido durante esos 2 años. Eso luego se manda a sus médicos para confirmarlos, etc. Y lo que hicimos fue usar este estudio observacional para intentar verlo como si fuera un ensayo clínico. No es un ensayo clínico, pero si usamos estos datos para intentar hacerlo parecer lo más parecido a un ensayo clínico posible, a un ensayo clínico que empieza en 1984, que es el primer año en que se usa este tipo de terapia hormonal sustitutoria en Estados Unidos. Y desde 1984, en el año 1984, basado en los datos observacionales, identificamos a mujeres que inician la terapia hormonal y las comparamos con las mujeres que en 1984 no inician terapia. Usamos los mismos criterios de elegibilidad que se usaron en el ensayo clínico, o lo más parecidos posibles, y lo que hacemos es que se sigue a todas estas mujeres desde 1984 hasta el año 2000, o hasta que tienen enfermedad, hasta que tienen un infarto. Y si uno piensa en el estudio observacional así, es como un ensayo entre comillas, en el que estamos comparando iniciadores de terapia hormonal de 1984 con no iniciadores en 1984. Es como un ensayo clínico que no es ciego, que no es aleatorizado. Y es un poco distinto del ensayo clínico real en el sentido de que en el estudio observacional las mujeres tienden a ser más jóvenes y están más cercanas a la menopausia, y también el tiempo de seguimiento total es más largo en el estudio observacional que en el ensayo clínico. Y esto es importante porque hemos visto que el estimador de efecto en el ensayo clínico cambia con esas dos cosas.
con el tiempo desde la menopausia y con la longitud del estudio. Luego, cuando veamos los resultados del estudio observacional, hay que estratificarlos por esas dos razones. Bien, entonces, si esto es un ensayo clínico, o si lo vemos como un ensayo clínico no aleatorizado y no ciego, tenemos que hacer el análisis como si fuera un ensayo clínico también. Lo que quiere decir que vamos a usar un análisis por intención de tratar. Intención de tratar igual, entre comillas, porque no había una intención de tratar. Es un estudio observacional. Eso quiere decir que si una mujer inició terapia hormonal en 1984, para nuestro estudio es una iniciadora, siempre. Desde 1984 hasta 2000 es una iniciadora. Aunque en 1985 dejara de usar las hormonas, sigue siendo una iniciadora. Nunca vamos a actualizar lo que hizo, porque en el ensayo clínico no se actualizó. En el ensayo clínico hubo una falta de cumplimiento de casi el 40% a 6 años en uno de los dos brazos. Pero en el análisis por intención de tratar, eso no se tuvo en cuenta. Exactamente igual aquí. Vamos a hacer un análisis por intención de tratar de un estudio observacional. Y vamos a usar un modelo de Cox porque eso es lo que se usó en el ensayo clínico. No es un ensayo clínico aleatorizado, es un estudio observacional. Luego podemos intentar que parezca como un ensayo clínico, podemos hacer un análisis por intención de tratar, pero tenemos que ajustar por factores de confusión, porque es un estudio observacional. Esos son todos los factores de confusión por los que ajustamos y básicamente es todo lo que hay. Es todo lo que se tenía. Si esos factores de confusión no son suficientes para eliminar el sesgo, entonces vamos a tener un estimador con sesgo, porque es un estudio observacional. Entonces, lo que he descrito aquí es un simple modelo de Cox con una variable de exposición que no cambia en el tiempo, iniciador o no iniciador en el 84, y con los factores de confusión. No es nada sofisticado. Casi se puede hacer hasta con tablas de 2×2. Es un método súper simple. No nos hemos complicado la vida, pero hemos cambiado totalmente la pregunta. Y esa es la parte clave. Hemos cambiado absolutamente de hacer una pregunta que compara a usuarias con no usuarias a una pregunta que compara iniciadoras con no iniciadoras. Pero es muy simple. Bueno, hay una dificultad con esta forma de hacer el análisis, y la dificultad es que en el 84 hay relativamente pocas iniciadoras. Lo que quiere decir que cuando hacemos nuestro análisis hay muy pocos casos entre las expuestas, y los intervalos de confianza el intervalo de confianza es muy amplio. La forma en que solucionamos eso es diciendo, bueno, hemos hecho este pseudo ensayo clínico que empieza en el 84, pero podríamos haber empezado en el siguiente cuestionario, en el 86. Y quizás hay más iniciadoras. O podríamos haber empezado en el 88. Y quizás hay más iniciadoras. O en el 90, o en el 92, o en el 94. De hecho, puesto que tenemos los datos, podemos hacer una simulación de un ensayo clínico que empieza en el 84, otro en el 86, otro en el 88, otro en el 90. Es un total de 8 ensayos clínicos hasta el 2000. Estimar la hazard ratio en cada uno de esos y después hacer un meta-análisis de los 8 estimadores, y así se hace que el intervalo de confianza sea más estrecho. O lo que se puede hacer es que, bueno, puesto que tenemos los datos, pues se mete todo en el mismo modelo de Cox y se analiza todo al tiempo.
teniendo en cuenta que hay mujeres ahora que van a estar en varios ensayos. Porque claro, si una mujer en el 84 no era una iniciadora, entonces va a ser una participante en el ensayo del 84 como no iniciadora. Pero esa misma mujer empieza en el 86 a usar hormonas, ahora va a ser una participante en el ensayo del 86, pero como iniciadora. O puede ser que una mujer nunca empiece a usar la terapia y por lo tanto esté en todos los ensayos como no iniciadora. Luego hay que ajustar la varianza de nuestro estimador para tener en cuenta que hay mujeres que van a estar en más de un ensayo. Pero eso es un mero es una cuestión puramente técnica, no es nada muy complicado desde el punto de vista conceptual. Basta con usar una varianza, el estimador Sandwich o el GEE para los que usan es una opción que está en todos los programas estadísticos. Bien, este es nuestro estudio observacional que estamos usando para hacer una simulación de un ensayo clínico. Lo que encontramos es que hay 34.000 mujeres que participan en al menos uno de los 8 ensayos clínicos. La media es que participen en 4,4 ensayos clínicos, cada una de ellas. Eso quiere decir que hay 152.000 mujeres en nuestros ensayos clínicos, pero porque son solo 34.000 multiplicado por 4,4. 6.000 iniciadoras y 3.600 casos de infarto. Y estos son los resultados. Este es el ensayo clínico, esto es lo que os he enseñado antes. Y este es el estudio observacional. 1,2, 1,1. Pero claro, este resultado no es totalmente comparable porque el tiempo de seguimiento es más largo en el estudio observacional y porque las mujeres tienden a ser más jóvenes. Cuando lo vemos por años de seguimiento, lo que encontramos es que en los 2 primeros años de seguimiento, el incremento de riesgo es un 50%, en el ensayo clínico un 40% en el estudio observacional. Y hay poca diferencia en lo que pasa a partir de los 2 primeros años. Cuando estratificamos por años desde la menopausia, menos de 10 años, 0,9 en el ensayo clínico, 0,9 en el estudio observacional. De 10 a 20 años desde la menopausia, 1,2, 1,1. Más de 20 años desde la menopausia no se puede mirar en el estudio observacional porque no hay mujeres en el mundo real que empiezan a tomar terapia hormonal sustitutoria a los 20 años de la menopausia. Luego, los resultados son parecidos. Nadie hubiera dicho que los estudios observacionales son un desastre y que no hay que financiarlos si se hubieran presentado esos resultados. No hemos cambiado, básicamente lo único que hemos cambiado ha sido la pregunta que estamos haciendo. En vez de comparar usuarios con no usuarios, estamos comparando exactamente lo mismo que comparó el ensayo clínico. Iniciadores y no iniciadores. Eso lo cambia todo. Prácticamente toda la discrepancia desaparece cuando se hace la misma pregunta en el estudio observacional que se hizo en el ensayo clínico. ¿Quiere eso decir que no hay confusión? Bueno, no, siempre es tonto decir que no hay confusión en un estudio observacional, siempre hay algo. Pero claramente no hay la bastante confusión residual después de que hemos ajustado por todo lo que teníamos para decir que esa es la causa de la discrepancia. Porque tenemos porque solo tenemos una hora y pico, he presentado esto de forma un poco más simple de lo que se hizo en realidad, pero solo un poco más simple, porque el mensaje que quería transmitir es que un método muy simple puede dar la respuesta correcta en un estudio observacional. Ahora bien, si uno tiene en cuenta que un análisis por intención de tratar no es la mejor forma de analizar datos,
sean de un ensayo clínico o sean de un estudio observacional. En ese caso, uno puede analizar los datos tanto del ensayo clínico como del estudio observacional usando un método que ajuste por la falta de cumplimiento. Y eso es lo que hicimos también. Ese método es un poco más sofisticado, hay que usar la ponderación por el inverso de la probabilidad, y cuando hicimos eso realmente no cambia nada tampoco. Uno tiene los mismos resultados en el ensayo clínico que en el estudio observacional. Ese era nuestro segundo ejemplo. El tercer ejemplo es un ejemplo en el que no estamos completamente seguros de si hacen falta métodos sofisticados o no, porque no estamos completamente seguros de cuál es la pregunta. Estilo de vida y enfermedad coronaria. En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 estaba muy claro cuál era la pregunta. Estábamos comparando la iniciación de targa o la iniciación de terapia hormonal sustitutoria. Simplemente teníamos que usar los métodos adecuados. Y no solo eso, en esos dos ejemplos he hecho un poco de trampa, porque eran dos ejemplos en los que conocíamos la respuesta, porque hay ensayos clínicos. Lógicamente, no podemos decir que la epidemiología tiene mucho éxito cuando confirma lo que hacen los ensayos clínicos, porque entonces, ¿para qué hace falta la epidemiología si ya hay ensayos clínicos? Hay muchas preguntas para las que no vamos a tener ensayos clínicos. Luego, estos ejemplos que hemos visto son útiles para ver cuándo los estudios epidemiológicos pueden equivocarse, cuáles son las dificultades que tenemos, cuáles son las formas en que se pueden hacer ciertas preguntas, y da confianza ver que cuando hay ensayos clínicos y estudios epidemiológicos, los estudios epidemiológicos no dan resultados muy distintos. Después hay que saltar a la piscina en los casos en que no hay ensayos clínicos. Si pensamos en estilo de vida, cosas como alcohol, tabaco, actividad física, índice de masa corporal, cuál es el efecto de todas esas cosas sobre el riesgo de la enfermedad coronaria. Primero, cuando uno habla de efectos causales, tiene que ser capaz de explicar el efecto causal en el que está interesado. Y la forma más clara de explicar el efecto causal en el que uno está interesado es decir cuál es el ensayo clínico que te gustaría hacer y que no puedes hacer. Si uno quiere decir, estoy interesado en el efecto de tabaco sobre enfermedad coronaria, bien. Eso quiere decir que estoy interesado en un ensayo clínico en el que asigno a la mitad de la gente a fumar durante 20 años y a la otra mitad no. Lógicamente, nunca voy a poder hacer ese ensayo clínico, afortunadamente, pero ese es el ensayo clínico en el que estamos pensando. Vamos a intentar que nuestro estudio epidemiológico sea una simulación de ese ensayo clínico. Como vamos a ver en unos minutos, es difícil pensar en los ensayos clínicos para algunas de estas exposiciones. Y no hay ensayos clínicos, de hecho, para cosas como dieta o actividad física o índice de masa corporal, no hay ensayos clínicos que sigan a 100.000 personas durante 20 años asignadas a cierto tipo de actividad física y que le comparen con otro tipo de actividad física. Solo vamos a tener estudios observacionales. En el año 2000, Stanford y otros escribieron un artículo que se publicó en el New England Journal en el que se estimaba el efecto de estilo de vida sobre enfermedad coronaria. En este artículo lo que hicieron fue definir un grupo de personas, un grupo de mujeres, también parte del Nursing Health Study, que hacían esas 5 cosas. No eran fumadoras, tenían un BMI de menos de 25, consumían un poquito de alcohol, pero no mucho, hacían ejercicio físico y tenían una buena dieta. Y ese grupo de personas lo compararon con el resto de mujeres en el estudio y estimaron cuál es el porcentaje de infartos que se debe a mal estilo de vida, haciendo esa
comparación. Nosotros tomamos ese estudio como base e intentamos hacer exactamente lo mismo que he explicado con las hormonas. Es decir, vamos a definir cuál es la pregunta causal y cuáles son los supuestos bajo los que estamos trabajando. Vamos a usar un método sofisticado. En este caso sí, hay que usarlo porque tenemos la confusión que cambia con el tiempo, etc. En este caso vamos a usar la fórmula G. Y lo que hicimos fue tomar este grupo de exposición que definieron Stanford y colaboradores y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si todas las mujeres dejan de fumar desde el inicio del estudio durante los siguientes 20 años? ¿Cuál sería el riesgo de enfermedad coronaria? Y lo mismo, si desde el inicio del estudio durante los siguientes 20 años ejercitan 30 minutos al día como mínimo y tienen una buena dieta y consumen 5 gramos de alcohol al día y tienen un BMI de menos de 25, ¿y qué pasa si hacen 1, 2 y 3 juntos, o si hacen 1, 2, 3 y 5 juntos, 1, 2, 3 y 4 juntos, o todo? Luego, estamos intentando ver otra vez el estudio observacional como si fuera un ensayo clínico en el que se comparan ahora estilos de vida, cambios en estilo de vida, desde el inicio del estudio durante los siguientes 20 años. No estamos comparando a las mujeres que, cuando las ves, están haciendo eso, sino a las mujeres que lo empiezan a hacer. Es exactamente la misma idea que con las hormonas. Luego, lo que hicimos fue eso, estimar el riesgo de la enfermedad coronaria a los 20 años si toda la población del estudio hubiera seguido cada una de esas intervenciones entre 1982 y 2002, y después se puede comparar ese riesgo con el riesgo observado, el riesgo bajo no intervención. Tenemos que creernos que no hay confusión residual, que no hay error de medida y que no hay mala especificación. Esas son cosas que nos tenemos que creer si queremos hacer esto. Evidentemente no nos lo creemos, pero vamos a suponer que todo esto es cierto por ahora. No voy a explicar el método porque no tenemos tiempo, pero esto es lo que encontramos. Lo que encontramos es que el riesgo a los 20 años es del 3,7%. O sea, 3,7% de todas las mujeres en el estudio tienen un infarto durante esos 20 años. Lo que estimamos es que si todas hubieran dejado de fumar al inicio del estudio, el riesgo habría sido del 3%. Si todas hubieran ejercitado 30 minutos al día, del 2,9%. Si hubieran tenido una buena dieta, del 3,3%. Cuando se combina todo, el riesgo habría sido del 1,89%, comparado con 3,68%, que es lo que pasó. Luego, si todas las mujeres en el estudio hubieran seguido un estilo de vida saludable, el riesgo de enfermedad coronaria se habría reducido a prácticamente la mitad. Eso es lo que estimamos. Es un poco distinto de lo que estimó Stanford en el año 2000. Ellos decían que el 82% de los casos de infartos eran atribuidos a mal estilo de vida. Nosotros encontramos solo el 50%. Sigue siendo un número muy alto, que el 50% de los casos de enfermedad coronaria se puedan llegar a prevenir con un estilo de vida mejor. Es un número muy alto. Desde un punto de vista de salud pública no importa mucho si es el 50% o es el 80%. De hecho, cuando hicimos otra vez, usamos el análisis de Stanford, pero usando los mismos datos más actualizados que nosotros teníamos 10 años después, resulta que no era el 82%, era el 67%. Pero bien, mucho. La cuestión es, nos podemos tomar en serio esto. Estamos diciendo que el 50%, usando un método muy
muy nuevo y muy sofisticado y que es de lo mejor que tenemos hoy, estamos encontrando que el 50% de los casos de infarto en mujeres se pueden prevenir con cambios en estilo de vida. ¿Nos lo podemos creer o no? Bueno, solo si todos los supuestos que hemos hecho son ciertos, pero lógicamente tiene que existir confusión residual, tiene que existir error de medida y es imposible que todos nuestros modelos estén bien. Luego vamos a ver cada uno de estos temas. Primero, la confusión residual. Estamos ajustando por muchas cosas, por todas las cosas que os he mostrado antes para la terapia hormonal sustitutoria, pero hay muchas cosas por las que no podemos ajustar. Un ejemplo es la enfermedad que aún no es clínica, que aún no se ha diagnosticado. Fijaos, si todas las mujeres hubieran mantenido un peso con un BMI de menos de 25 durante 20 años, el riesgo que nosotros estimamos es 3,6. Prácticamente lo mismo que si no se interviene sobre ella. Lo que nuestro estudio está diciendo es que la pérdida de peso no afecta para nada al riesgo de enfermedad coronaria. Puede ser que sea cierto, o puede ser simplemente que las mujeres que pierden peso a partir de los 40 años, muchas de ellas pierden peso porque están enfermas. Esa es la razón por la que pierden peso. Pero están enfermas sin que ellas lo sepan, sin que los médicos lo sepan aún, etc. Entonces, la pérdida de peso está confundida por enfermedad subclínica que causa el sesgo que estamos viendo. Eso es una posibilidad. Esto se ha llamado también en la literatura causalidad inversa, etc. Es un tipo de confusión. Luego, uno está tentado a decir que no nos creemos el resultado para BMI porque puede haber mucha confusión. Pero si uno sigue esa línea de razonamiento, entonces no nos podríamos creer tampoco el resultado para actividad física. Actividad física es lo más efectivo que hay para bajar el riesgo de enfermedad coronaria. Bajaría a 2,9% si todas las mujeres hicieran 30 minutos diarios de actividad física. Pero actividad física estaría afectada por el mismo sesgo. Las mujeres que hacen actividad física son las que se sienten bien, las que no están enfermas, etc. Luego, la confusión residual, en este caso, puede estar exagerando los efectos beneficiosos de actividad física y puede estar atenuando los efectos beneficiosos de pérdida de peso si hay. Eso es un problema. El siguiente es error de medida. Por supuesto que hay error de medida. Cuando uno mide dieta o actividad física, hay siempre error de medida. Una forma de pensar es decir, bueno, aunque haya error de medida, esto puede sesgar hacia el valor nulo y aún así estamos encontrando un efecto para actividad física. Luego esto no es un problema muy grande, pero hay que tener en cuenta que estamos en un contexto longitudinal. La actividad física previa es un factor de confusión para la actividad física en el futuro. Si la actividad física previa está medida mal, quiere decir que estamos midiendo mal los factores de confusión y el sesgo puede ir en cualquier dirección ahora. Luego este es un problema también. Y por supuesto podemos tener una mala especificación de todos los modelos que estamos usando. Esto es aún más un problema en estas cohortes en que se mide todo cada 2 años, porque cada 2 años mides todo, mides el peso, la actividad física, etcétera, etcétera, pero no se sabe lo que ha pasado primero durante esos 2 años. Luego siempre va a haber algo de mala especificación. Y aún así, a pesar de que no nos acabamos de creer los resultados por confusión residual, error de medida, mala especificación de los modelos, aún así es útil
Este tipo de ejercicio es útil porque nos fuerza a ser muy explícitos con las preguntas que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos es ¿qué pasaría si todas las mujeres hubieran dejado de fumar desde 1982 hasta durante los siguientes 20 años? ¿Cuántas mujeres hay en este estudio que no hayan fumado nada durante esos 20 años? El 30%. El 30% de las mujeres en el estudio no fuman nada durante los 20 años. Básicamente estamos usando esas mujeres como grupo de referencia. También hemos intentado estimar qué pasaría si todas las mujeres hicieran 30 minutos al menos de ejercicio físico diario durante... Este 30% son las mujeres que fuman. Las mujeres, este 30% que estaba diciendo aquí, son las mujeres que fuman durante esos 20 años, durante parte del tiempo, durante esos 20 años. Este 99% son las mujeres que no se ejercitan 30 minutos al día, al menos, durante 20 años. Lo que quiere decir que cuando estamos estimando el efecto de ejercitarse durante al menos 30 minutos al día durante 20 años, estamos usando un 1% de las mujeres que hacen eso. 99% que no tienen la dieta que queremos, la buena dieta durante 20 años, 89% que no consumen el alcohol que queremos. Cuando empezamos a combinar cosas, resulta que el 100% de las mujeres en el estudio no tienen la conducta saludable que combina estos 5 factores. Eso quiere decir que no hay nadie en el estudio que no fume durante 20 años, que haga ejercicio físico 30 minutos al día durante 20 años, que tenga una buena dieta durante 20 años, que tenga el BMI de menos de 25 durante 20 años y que consuma alcohol de 5 gramos al día durante 20 años. 0%, nadie. Pero yo os he dado un resultado, ¿verdad? Extrapolación. Luego, lo que estamos viendo aquí es que muchos de los resultados epidemiológicos que vemos y que salen en el New England Journal son extrapolaciones que estarán bien si nuestros modelos están bien, pero no hay nadie en los estudios que haga eso. Luego, como mínimo, estamos identificando, cuando uno piensa en estudios observacionales como si fueran ensayos clínicos, estamos identificando cuáles son las comparaciones que solo podemos hacer si estamos dispuestos a extrapolar de nuestros modelos estadísticos. Pero hay más cosas que estamos aprendiendo también. Por ejemplo, cuando digo que una de las intervenciones es mantener el BMI por debajo de 25 durante 20 años, ¿qué significa eso? ¿Cómo se mantiene el BMI por debajo de 25 durante 20 años? Porque eso quiere decir que si en 1982 una mujer tenía un BMI de 30, estamos estimando qué pasaría si instantáneamente bajara a un BMI de 25. Pero eso es imposible. No podemos hacer que alguien pierda peso de forma instantánea de 30 a 25 y que lo mantenga durante 20 años. No tenemos la más remota idea de cómo se hace eso. Luego, si uno piensa en estudios observacionales como ensayos clínicos, nos forzamos a pensar en cuáles comparaciones tienen sentido y cuáles no tienen sentido. Y la comparación que estaba haciendo yo aquí con el BMI no tiene el más mínimo sentido. Es una comparación que vemos en un estudio detrás de otro, pero es algo que no se corresponde con ninguna intervención de salud pública en la que podemos estar interesados. Y eso pasa siempre que hay múltiples versiones, cuando hay muchas formas en que se puede bajar el peso, cuando simplemente estamos comparando bajada de peso con no bajada de peso,
El efecto puede ser totalmente distinto si tenemos bajada de peso, una bajada del BMI por dieta o por actividad física o porque cortamos un brazo a cada una de las personas. Tiene que ser un brazo, no una pierna, porque entonces el BMI baja, porque es una función de la altura y del peso. Pero la forma más eficaz de bajar el peso es el tabaco. Es posible que muchas de las mujeres que tienen un peso bajo en este estudio es porque fuman. ¿Es eso lo que queremos cuando estamos comparando bajo peso con alto peso? No. Pero si solo hacemos esa comparación viendo a las mujeres que tienen un BMI de 30, pues que tienen un BMI de 25, si no pensamos en el ensayo clínico que realmente querríamos hacer pero que no podemos hacer, estas cosas pasan por encima. Y esa es la pregunta, esa es la diferencia clave entre los estudios observacionales y los aleatorizados. Estoy a punto de acabar ya. En los estudios aleatorizados tenemos que hacernos las preguntas antes de recoger los datos. En los estudios observacionales no tenemos por qué. Y esa diferencia puede ser más importante que la aleatorización misma. Luego, lo que intentamos hacer ahora es que cuando tenemos un estudio observacional, pensamos en cuál es el ensayo clínico hipotético que nos gustaría hacer e intentamos hacer una simulación de ese ensayo clínico con los datos observacionales. Y eso funciona bien cuando tenemos un tratamiento médico, como en el caso del VIH y de la terapia hormonal sustitutoria, y es mucho más complicado cuando lo que tenemos es una exposición de salud pública como peso, como actividad física, etc. Luego, para acabar, cuando hacemos la misma pregunta en los estudios observacionales que en los ensayos, muchas veces obtenemos las mismas respuestas, lo que prueba que no es confusión todo lo que reluce. No es siempre la confusión lo que causa un problema en los estudios observacionales, pero si no hacemos la misma pregunta, entonces no podemos hacer una comparación. Hay que comparar peras con peras. Y las comparaciones que se estaban haciendo entre estudios observacionales y ensayos clínicos no eran válidas, porque no es lo mismo hacer una comparación de usuarios y no usuarios que una comparación de iniciadores y no iniciadores. Y una forma de darse cuenta de cuál es la complejidad de las preguntas causales es esa, es intentar pensar en el ensayo clínico que querríamos hacer y que no podemos hacer. En cuanto nos damos cuenta, en cuanto empezamos a hacer eso, empezamos a pensar así, vemos como en muchos casos los métodos epidemiológicos no son tan importantes. Lo que importa es la pregunta que se hacen, que es por lo que el título de esta sesión era que los métodos epidemiológicos solo pueden darte respuestas. Si no hay una pregunta buena, estamos obteniendo una respuesta que no es útil ni desde el punto de vista clínico ni desde el punto de vista de salud pública. Entonces, antes os he enseñado esto y os reíais, pero realmente hay preguntas que estamos haciendo en epidemiología que no son tan distintas de este tipo de preguntas cuando estamos comparando a usuarias de hormonas con usuarias de hormonas, cuando estamos intentando estimar qué pasaría si el BMI baja de manera instantánea de 30 a 25, cuando es totalmente imposible, etc. Yo creo que uno de los retos de nuestra disciplina durante la próxima década es identificar cuáles son las preguntas que queremos hacer, cuáles son útiles para la ciencia o para la salud pública. Gracias.
conferencia nos dejan sin presupuesto. ¿Alguna pregunta ya preparada y acordada con el conferenciante? No, esto no me haréis esto, ¿no? Que quede tan mal. Jesús, ahí tienes un micro. Después te señalo en Paco y después tú, Fernando. Bien, primero muchas gracias, Miguel, por tu brillante presentación, ¿no? Y algunos que ya habíamos asistido a cursos tuyos, realmente, bueno, yo creo que la forma de sintetizar un poco con estos tres grandes ejemplos o situaciones que planteas, francamente yo lo considero un lujo poder estar aquí y oírte. Dicho esto, y un poco, aunque no tenga nada que ver con directamente, pero yo creo que de alguna forma motivas, o al menos en mí, la pregunta. En este escenario que plantea del reto que tenemos en los próximos años, de la llamada que haces a plantear buenas preguntas, para que intentemos responder, que estos objetivos sean concretos a estas preguntas. Con el gran crecimiento que estamos viendo ahora mismo, no solamente cuando se hacen comparaciones, cuando la ciencia, cuando la salud pública quiere responder a preguntas de interés en salud pública y quiere resumir la evidencia existente, ¿no? Y se usan los metaanálisis o los pool análisis, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro de estudios multicéntricos, que son también cada vez más frecuentes, el uso de la técnica de metaanálisis que incluso has sugerido tú para hacer comparaciones internas dentro de estudios. No sé, qué sensación, porque a mí me da la sensación de que si esto ocurre con un simple estudio observacional, esta cuestión que a veces estamos comparando peras con manzanas, ¿no? que respondemos a preguntas de forma inadecuada, en un metaanálisis es bestial esto. El grado de comparar o la sensación de comparar peras con manzanas puede ser incluso mucho peor, a pesar de que se establezcan criterios de selección, restricciones, calidades, etcétera, y a pesar de que se utilicen pruebas de heterogeneidad, no lo sé, ¿cuál sería la visión o la utilización que tú recomendarías de los metaanálisis o la mirada clínica de sus resultados en la actualidad? Bueno, yo creo que obviamente siempre es un problema en los metaanálisis que no se estén comparando estudios que tenían una misma definición de la exposición, del desenlace, etcétera. Sin embargo, yo creo que ese problema es un orden de magnitud menor que el problema que estaba intentando destacar aquí. Y es porque es posible que en un metaanálisis alguien mide la dieta de una forma, otro mide la dieta de otra forma, uno mide la dieta durante 10 años, otro durante 5 años, etc. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero en otros casos lo que nos está ocurriendo es que estamos forzando a los estudios observacionales a dar respuestas imposibles. Y la gente que odia o que no cree en los estudios observacionales, porque ellos hacen ensayos clínicos, muchas veces se está basando en resultados observacionales que no son susceptibles de ensayo clínico. Uno no puede hacer un ensayo clínico para muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y eso está... Esa es la aportación de la epidemiología, siempre y cuando lo que estamos respondiendo, esos estimadores que estamos dando, se correspondan a alguna intervención posible que se podría llegar a hacer.
cuando los resultados que estamos dando no se corresponden a ninguna intervención posible. No estamos ayudando a la salud pública y estamos dando munición a los que se quejan de que los estudios observacionales no valen para nada, que son muchos. El ejemplo de las hormonas es un caso claro que está dando porque realmente ese ejemplo se ha convertido en el ejemplo. Si hoy lees un editorial en Lancet o en el New England Journal of Medicine sobre cualquier estudio observacional, es casi con certeza la persona que está escribiendo el editorial va a decir, en un punto, va a decir, pero es un estudio observacional, uno no se puede fiar, ya sabemos lo que pasó con la terapia hormonal sustitutoria. Pero no pasó nada con la terapia hormonal sustitutoria, no es que los datos observacionales estuvieran mal, están bien, dan la respuesta correcta con el análisis correcto, lo que quiere decir haciendo la pregunta correcta. Y creo que esto es un nivel más alto que lo que ocurre con meta-análisis. Es mi forma de verlo. Interpretación de resultados, independientemente de lo que puedan ser. ¿Puedes repetir, Jesús? Sí, mi pregunta es si tu exposición tiene que ver fundamentalmente con interpretación de resultados, independientemente de que con unos datos disponibles pueda responderse a una serie de preguntas diversas. Sí, ese es un aspecto muy importante. No estoy diciendo que cada conjunto de datos se use para una pregunta solo, sino que, lógicamente, hay muchas preguntas que se pueden hacer con una misma base de datos, con un mismo estudio epidemiológico. Pero la pregunta se tiene que formular primero. Es posible que uno haga una pregunta diciendo yo quiero saber qué pasaría, por ejemplo, en las mujeres que comienzan terapia hormonal sustitutoria durante los 2 primeros años de la menopausia. ¿Tienen más riesgo o menos riesgo? Hago la pregunta, ahora diseño un ensayo clínico usando los datos observacionales y lo que encuentro es que no puedo responderlo porque hay 4 gatos y no puedo responderlo. Bien, es posible que no todas las preguntas que quiera hacer se puedan responder con los datos y eso es un proceso que va a ser siempre iterativo cuando tenemos datos observacionales. Queremos hacer esta pregunta, vemos si se puede o no. Eso no es un problema en sí. El problema es el mirar los datos primero y en función de eso decidir cuáles son las preguntas que vamos a hacer o simplemente, basado en lo que tenemos, decir, bueno, esto debe de corresponderse con esta otra pregunta. Es la falta de explicitidad, o como se diga en castellano, que no ser explícito sobre la pregunta que uno hace cuando está analizando los datos. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, he puesto en la diapositiva la dirección, la página web de Miguel. Me ha prometido un porcentaje, todavía no hemos quedado en cuánto, pero ahí podéis acceder a versiones todavía borradores de su libro de inferencia causal, todavía en construcción, y que además estará encantado, además de que hagáis copias y lo leáis, pues recibir el comentario, sugerencia que pueden mejorar. Nos ha prometido que vendrá a presentar el libro el próximo año, bueno, cuando lo acabe, ya lo hablamos después. ¿Alguna pregunta mientras este anuncio publicitario? Yo, si nadie pregunta, tengo alguna que no estaba preparada. A ver, yo creo que, gracias Miguel por la excelente conferencia, creo que todos nos hemos sentido, ¿no?, muy cómodos siguiendo y yo coincido, ¿no?, que hacer la pregunta al principio y de no caer en la tentación, es otra tentación que tenemos, además del alcohol
y el tabaco a algunos, es de intentar hacer algo con los datos sin preguntar, ¿no? Es una tentación que ahora, a partir de ahora, hay que poner en el catecismo de los epidemiólogos, ¿no? Y, sin embargo, he estado de acuerdo contigo en que la pregunta es básica. Claro, yo me haría la pregunta de Nancy Krieger, ¿no? Que es una colega tuya en otro departamento, pero también en la Escuela de Salud Pública, ¿no? Has anyone seen the spider? ¿Quién hace la pregunta? ¿Hacemos preguntas desde la epidemiología social? ¿Hacemos la pregunta desde la epidemiología clínica? ¿Hacemos la pregunta desde la epidemiología molecular, genética? Esto no es irrelevante. No basta solo con hacer preguntas, que estamos de acuerdo, sino también tenemos que contemplar los distintos niveles que hay en los modelos causales. Sin esto seguramente nos quedaremos sin respuestas adecuadas, que eso también lo comparto contigo, para la intervención en salud pública. Sí, esta es una discusión que he estado teniendo durante las últimas semanas. De hecho, estuve aquí Tom Glass dando un curso la última semana y estuve teniendo esta misma discusión con él en Estados Unidos y con John Summit y otros. Cuando uno piensa en esta forma de conceptualizar el estudio epidemiológico como si fuera un ensayo clínico, hay una tendencia por parte de mucha gente a medicalizar la epidemiología. Es decir, bueno, estás pensando en una comparación pues, como las que he puesto aquí de la terapia para VIH o la terapia para la terapia hormonal. Y hay mucha gente que tiene una reacción en contra de esto, porque es como, bueno, pero entonces si no es algo médico, no es algo que se puede hacer. Lo que ocurre es que cuando no es un tratamiento médico es mucho más complicado y muchos de los problemas en salud pública no se solucionan dando una pastilla y no se solucionan haciendo más ejercicio físico. Hace falta que haya, o con una dieta mejor, quizás hay que cambiar la industria alimentaria o hay que cambiar muchas otras cosas. Hay muchos niveles de actuación. Pero este mismo tipo de razonamiento vale para todos esos niveles de actuación. Lo que ocurre es que puede ser que no tengamos datos. Es un problema no del marco conceptual, sino de los datos. Y lo que ocurre es que cuando uno sube de nivel y no está haciendo preguntas que corresponden a una intervención sobre la conducta de un individuo, tiene que empezar a usar otro tipo de modelos estadísticos que tengan en cuenta todo eso, y básicamente lo que va pasando es que vamos alejándonos de los datos y vamos confiando más en nuestros modelos estadísticos. Un caso claro de esto, un caso extremo de esto es los efectos del calentamiento en la Tierra. Estamos haciendo todas estas estimaciones, lo que va a pasar dentro de 100 años, etc. Está basado en datos, sí, pero con una aportación muy, muy grande de todo el aparato estadístico y de todos los modelos que hay. Luego, para preguntas de salud pública, uno puede ver un espectro en el que para cosas muy simples podemos usar solo los datos epidemiológicos. Y en cuanto subes de nivel y empiezas a hacer preguntas sobre qué pasaría si se cambiara la política de salud en este tema, qué pasaría si se hiciera un gran cambio en la industria en este otro, hay que combinar los datos a nivel individual con otro tipo de cosas. Pero no es el marco conceptual, no es la necesidad de hacer una pregunta explícita lo que cambia, sino la forma en que tratas los datos. Bueno, muchas gracias, Miguel. A mí me ha encantado tu charla, pero siento mucho que se haya ido el director de nuestro instituto, que es el que financia nuestra investigación, como dijo Fernando antes, porque los ensayos clínicos también tienen que ser revisados, ¿no? Tampoco tienen la respuesta, como tú mismo has mostrado en tu último ejemplo, ¿no? Hay ensayos que son imposibles, e incluso en el Women's Health Initiative, que yo conozco del otro lado porque me dedico a cáncer,
pero cuando se empezó el estudio los investigadores tenían que haber tenido en cuenta la evidencia observacional que ya existía para cáncer de mama, por ejemplo. Ya existían estudios observacionales que mostraban un exceso de riesgo. De hecho, el estudio tuvo que interrumpirse por un acúmulo de efectos secundarios en la rama de tratamiento y entre ellos estaba el cáncer de mama. Entonces, los estudios creo que nos complementamos todos de alguna manera. El ensayo clínico no puede incluir a la población normal. En el Women's Health Initiative nunca tenían que haber admitido a mujeres muy mayores. La mitad de la población americana estaba tomando ya terapia hormonal sustitutiva de las mujeres posmenopáusicas. Y bueno, en ese sentido, ellos también tienen que, todos tenemos que aprender a hacer la pregunta relevante. O sea, cuándo hay que, tan importante de tomar esto, no tomarlo, es cuándo empiezas a tomarlo. En ese sentido, al menos en el terreno del cáncer, el estudio observacional que se llama 1 millón de mujeres o algo así, 1 Million Women, ha demostrado claramente que, al menos en cáncer, no conozco los resultados para cardiovasculares, no es lo mismo tomarlo en los 5 primeros años. Si inicias la terapia a los 5 primeros años, tu riesgo de cáncer es mucho menor que si lo inicias, es que si lo inicias después. O sea que, y esto ha venido de un gran estudio observacional. O sea que creo que somos facetas independientes, y en este sentido a lo mejor también los que estamos muy compartimentalizados, porque el cáncer y las enfermedades cardiovasculares estamos compartiendo cada vez más los factores de riesgo. Entonces, respecto a tu último ejemplo, cuando ponías beber más de 5 gramos de alcohol al día, ¿no? Ojo, no te pases, porque luego es un factor de riesgo para cáncer. No sé, también tendríamos que cambiar, generalizar un poco más nuestros endpoints. Quería algún comentario tuyo en este sentido. Totalmente de acuerdo contigo. Algo que no he dicho es que los estudios observacionales, en el caso del WHI, de la terapia hormonal sustitutoria, los estudios observacionales habían identificado todos los efectos adversos que encontró el ensayo clínico, excepto por la enfermedad coronaria, pero el cáncer de mama, el ictus, etcétera, todo eso estaba ya identificado antes. La mala suerte que tuvieron los estudios observacionales con la enfermedad coronaria es que la mayor parte del efecto ocurre en los primeros 2 años. Entonces, cuando uno compara usuarias con no usuarias, ya se ha perdido todo ese efecto, mientras que para el cáncer de mama el efecto no pasa hasta después de los primeros 2 años. Luego, no es que los estudios observacionales siempre lo tengan mal, pero basta que haya una cosa gorda mal para que todo el mundo se fije en eso. En cuanto a la complementariedad de los estudios observacionales y los ensayos clínicos, es básico. Yo creo que es básico y va en 2 direcciones. Por un lado, uno puede usar los estudios observacionales para diseñar mejor los ensayos clínicos. Porque viendo lo que tienes en los estudios observacionales, aunque haya confusión, hay ciertas cosas que se pueden excluir ya. Luego nunca vas a hacer un ensayo clínico que tenga ese grupo de tratamiento. Y después, una vez está hecho el ensayo clínico con todas sus limitaciones y sus restricciones, se puede usar como punto de partida para los estudios observacionales. Es decir, si uno quiere investigar el efecto de la terapia antirretroviral en pacientes con VIH y los ensayos clínicos tienen solo gente con un CD4 muy bajo y con ciertos grupos de población, etcétera, uno puede usar los estudios observacionales para replicar los resultados de los ensayos clínicos. Y solo cuando se ha probado que pueden replicar en ese grupo restringido los resultados, entonces usar los estudios observacionales para los otros grupos que no fueron incluidos en los ensayos clínicos, pero uno tiene mucha más confianza en los resultados para los otros grupos cuando ha podido replicar los resultados para el grupo básico. Luego, hay una clara retroalimentación entre estudios observacionales y ensayos clínicos en la que tú y yo creemos, pero mucha gente ahí fuera no. Sí,
Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Pues en primer lugar, pues agradecerte esta excelente conferencia de la cual todos hemos disfrutado mucho y que me trae a la cabeza una frase de un viejo profesor de la Autónoma de Madrid, que era Alberto Sols, y que decía que investigar no es hacer estudios, sino responder preguntas. Él era precisamente un científico experimental porque era un bioquímico, un biólogo molecular, y es de estos que no tienen los datos antes de plantearse las preguntas, sino que necesitan plantearse las preguntas, diseñan un pequeño experimento y luego, pues, a la vista de los resultados lo interpretan para responder a esta pregunta. De aquí mi primera reflexión, si tendría sentido para evitar la tentación de las bases de datos, porque muchos de estos problemas vienen porque tenemos una base de datos a mano. El facilitar la interacción y la formación de los jóvenes investigadores también con los científicos básicos de laboratorio. Nosotros en el Ciber de Epidemiología y Salud Pública hemos tenido un debate tradicional con la alineación. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué no es la salud pública? Y nos hemos visto como en el Ciber convivíamos científicos básicos del laboratorio que a veces lo han pasado mal con epidemiólogos. Ellos defendían que sus disciplinas científicas eran relevantes para la salud pública, aunque no hicieran directamente salud pública. Por tanto, mi primera pregunta es si la formación también en medios científicos experimentales de los epidemiólogos en etapas tempranas de la vida podría facilitar a que hicieran preguntas relevantes desde el principio de los estudios. Y luego ya muy brevemente, porque me he alargado mucho, 2 o 3 consideraciones. En España se están haciendo algunos ensayos clínicos de modificación de estilos de vida, típicamente la dieta. No sé si conoces el ensayo Predimed. ¿Qué opinión tienes de estos estudios? Porque muchas veces tu posición de partida es que no vamos a poder intervenir sobre estilos de vida con grandes tamaños poblacionales a lo largo del tiempo. Punto 1. Segundo, un comentario sobre los estudios cuasi experimentales. No son exactamente ensayos randomizados ni estudios observacionales de cortes, cuasi experimentales para ver el efecto de los estilos de vida. Recuerdo un estudio cuasi experimental en un New England hace muy poco, donde aprovechaban una intervención de reasignación de sujetos a unas viviendas u otras en función de renta para ver el efecto que tenía el cambio del lugar de residencia sobre la frecuencia de obesidad y los cambios. Un pequeño comentario sobre este tipo de estudios. Y por último, si alguien se ha planteado hacer una lista de situaciones en las cuales la epidemiología observacional, cuando se ha planteado preguntas relevantes, ha llegado a resultados similares a los obtenidos con ensayos clínicos. Mi impresión es que la lista sería bastante larga. No sé si nos estamos colocando a la defensiva desde el principio, diciendo que la epidemiología observacional necesita compararse y hacer preguntas similares a los de los ensayos clínicos, porque estos son el gold estándar. Y por último, si a veces no hay buenas intervenciones y sabemos que no es posible pasar de un índice de masa corporal 30 a 25 de ninguna de las formas posibles, ni a corto ni a largo plazo, ¿por qué nos tenemos que plantear estas preguntas? Limitémonos a responder a aquellos que podemos saber, que simplemente los efectos de ser obeso o no ser obeso, o de los cambios de peso, el efecto de los cambios de peso dentro de lo razonable, sí que se puede responder muy bien con estas cortes. Disculpa que me he alargado mucho. Y tenía que haber tomado notas, pero vamos a ver, empiezo por el final, creo. No veo como una limitación que nos planteemos los estudios epidemiológicos como si fueran como una simulación de un ensayo clínico, en el sentido de que depende de lo que queramos hacer con nuestro estudio epidemiológico. Si lo que queremos es informar a los responsables de políticas de salud o al público o a los médicos, si queremos informar a la gente que toma las decisiones, entonces la única opción lógica es diseñar nuestros estudios en forma de comparación de decisiones. Luego,
no es un corsé que se le pone a los estudios, es una consecuencia del objetivo del estudio. Si el estudio es, queremos ver queremos decir a la gente algo que van a hacer, o a los médicos algo que van a hacer, o a los políticos algo que van a hacer, comparar obesos y no obesos no es la mejor estrategia, porque eso no informa sobre ninguna acción en específico. No digo que no sea útil, es útil, pero como un primer paso. Decir, parece que hay algo aquí, parece que hay algo con el peso y la enfermedad coronaria o el cáncer, pero no nos podemos quedar ahí. Eso es un estudio puramente descriptivo que no informa a los que van a tomar las decisiones. A ver, eran tantas. En cuanto a tener expertos científicos dentro del grupo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno de los problemas de la epidemiología, especialmente en Estados Unidos, es que se están formando epidemiólogos que son epidemiólogos, punto. Pero no saben de nada más. Eso les pone en desventajas grandes cuando quieren hacer un estudio, porque no tienen el conocimiento científico, no tienen todo lo que se debe tener, no solo para diseñar el estudio, sino para hacer una pregunta que tenga sentido, con lo que se tienden a perpetuar cierto tipo de estudios que llevan a puntos muertos, como obesidad comparado con no obesidad, punto. ¿Qué más cosas? Eso es, sí. Bueno, esto es algo muy, muy nuevo, que es algo que se está haciendo en España, y España en este momento es un líder en este tema, gracias a los ensayos clínicos que tú estabas comentando. Esto es algo que cuando se presentó en Harvard hace tiempo, la gente no lo apoyó porque pensó que era imposible. Y el que se hayan hecho estos ensayos clínicos, que con el tiempo se vean en buenas revistas médicas y que se está pensando en hacer más, es una indicación muy buena de la salud de la epidemiología en España. Ahora bien, lógicamente estos estudios no van a responder todas las preguntas. Vamos a tener la certeza de que una dieta rica en aceite de tal es mejor que si no tomas una dieta rica en aceite de oliva, pero y esto es bueno porque da mucha credibilidad a estudios epidemiológicos previos. Lógicamente eso no soluciona todas las respuestas que hay, pero es un paso básico porque se puede iniciar como punto de partida para hacer otras comparaciones epidemiológicas. Como antes decíamos, estos ensayos clínicos se diseñan gracias al input de estudios observacionales previos y van a ser la base para nuevos estudios observacionales. Yo creo que esa es una dirección muy, muy buena. Una última pregunta, porque el tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Hola, quiero empezar dando las gracias como funcionario de Carlos III a todos los miembros de la Española de Epidemiología, esto resuena mucho, que han venido aquí, y felicitar a los que de mi instituto han acogido a Miguel Hernán, especialmente a Dorina, y que se repita. Una vez más, es una alegría que se planteen las cosas en la frontera del conocimiento, como es lo que de alguna forma, sintetizando mucho, has hecho, que es enfrentar el policy analysis con los problemas que tiene con el problema del método en epidemiología. Esta historia no es nueva. Yo me acuerdo, y pues soy un poco más mayor que muchos aquí, hace 30 años, cuando se intentaba establecer el papel del café, de la exposición a la cafeína, por ejemplo, en la etiología del cáncer de páncreas,
Y el principal promotor de esta idea era McMahon, que en aquella época era jefe de departamento de Harvard. Usando una síntesis inadecuada de fuentes y torturando más allá de lo razonable unos datos. Esto es inherente con la condición humana, forzar el dar de sí de la cosa. Parece ser que tenemos que aprenderlo en cada generación, como está pasando en los excesos, los problemas de selección y una serie de sesgos que se están dando ahora mismo con la epidemiología genómica. Se están cometiendo los mismos errores que se cometían hace 20 años, por lo que ha contado Miguel Porta o las gentes que se dedican a ese tipo de cuestiones. Quisiera acabar con un solo comentario, que es relevante para los que nos dedicamos al uso de la epidemiología en la evaluación. Un ensayo clínico, a priori, por definición, tienes que comparar dos grupos que sean éticamente indiferentes, si no, no se puede hacer. Repito, si no hay una aceptabilidad ética, es decir, se espera que la diferencia no sea muy grande, no es admisible meter pacientes en un ensayo clínico. Con lo cual, el modelado del riesgo, la observación de riesgo, tienes que ir a algo observacional. Como decía, creo que era Fernando antes, hay unos cuantos estudios comparando los resultados de estudios observacionales tipo cohorte con ensayos clínicos. Recuerdo los de Concato, de hace unos cuantos años. Y cuando la calidad y el esfuerzo en el monitoreo de los datos es adecuado, los resultados están alineados. Dicho esto, hay una industria del ensayo clínico que funciona peleando sin contemplaciones por su mercado. Si tenemos que hablar de las cosas, y ahí está. Pero solo van a poder comparar opciones éticamente aceptables antes. Con lo cual, todos esos experimentos naturales, todos los riesgos que se pueden contemplar, lo máximo que podemos hacer es observarlos, más mal que bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por habernos hecho disfrutar de este rato con un estilo muy directo y muy claro sobre las preguntas. Y como yo no tengo ninguna pregunta adecuada, pues os invitamos a todos a tomar un refrigerio aquí en la sala de al lado. Muchas gracias.